El fútbol peruano es una biblioteca enorme de hechos misteriosos, de glorias, de leyendas, de cracks, pero sobre todo de promesas perdidas, de aquellos jugadores que tuvieron el don divino de jugar al fútbol y que decidieron arruinar su carrera o hasta sus vidas por unas cuantas noches de joda. Yo soy el 9 Podcast y como sé que a muchos les gustó la primera parte de este video, hoy te traigo otros 5 jugadores peruanos que desperdiciaron su talento. Iniciamos con Johan Sotil. La historia de Johan inicia en las reservas de Universitario de Deportes, lugar donde era el más destacado de su categoría. A pesar de ser un futbolista corto de estatura, el pequeño 10 demostraba ser grande en talento. Su potencia, su gambeta y su cambio de ritmo lo hacían un prospecto más que interesante para el fútbol peruano. Y sería el entrenador Ángel Capa quien lo vería en un entrenamiento y quedó maravillado con el diamante en bruto que había encontrado, tal punto que lo compararía con Raúl González, el delantero del Real Madrid. Aquel chico de tan solo 17 años daría el salto a la primera división, donde jugaría con una conchudez única, que lo volvería titular indiscutible del cuadro crema, el cual lograría gritar campeón ese mismo año. Pero como cereza del pastel, aquel chico no era como cualquier otro chico de la reserva. Johan era el hijo del legendario Cholo Sotil, así es, el primer latinoamericano en la historia del FC Barcelona en usar el dorsal 10. Poca mochila para un chico de tan corta edad. Al enterarse de ese detalle, los medios de comunicación pusieron sus reflectores en Sotil, a quien a su corta edad la fama repentina le caería como un baldazo de agua fría, o mejor dicho, con una copa de licor que rápidamente lo fue mareando, y las indisciplinas y las noches de joda se volvieron más constantes que sus gambetas. Cada vez era más difícil controlarlo, pues el jugador se creía la superestrella que no era. En más de una ocasión, sus compañeros declararon que era común verlo llegar borracho a los entrenamientos y con un fuerte olor a alcohol. Poco a poco fue perdiendo la titularidad, pero Sotil no dejaría de salir en la televisión, pues se volvería uno de los jugadores que más veces fue empallado por Magali, lo que terminó por colmar la paciencia de los directivos cremas, quienes decidieron prestarlo a Alianza Atlético, que en ese entonces estaba escaso de delanteros, y donde no les quedó de otra que aceptar el reto de manejar la cabecita loca de Sotil. Ahí en Sullana, lejos de donde las cámaras de televisión pudieran captarlo, tampoco aportó el nivel que se esperaba. Finalizaría la campaña sin que los directivos movieran un solo dedo para prolongar su préstamo. En vista de ello, la directiva lo volvería a prestar al Coronel Bolognesi, en donde Sotil daría chispazos de magia, pero sería eclipsado ante la irrupción de jóvenes promesas como Junior Ross y Luis Cachito Ramírez. Al final tampoco terminaría cuajando como se esperaba, y abandonaría el equipo al finalizar su contrato. Ya sin equipo y sin la confianza de los clubes serios de la liga, Johan decidió probar suerte en Bolivia, donde quedaron maravillados con los videos de sus jugadas en la U, pero la directiva también se daría cuenta de su largo historial de indisciplinas, por lo que decidieron que sería mejor ponerlo a prueba, y de esta manera Johan Sotil pasaría un periodo de prueba en uno de los grandes del fútbol boliviano, el Die Strongest. Sin embargo, el Cholito consideraba que su talento bastaba y sobraba para ser contratado, así que tomaría la tonta decisión de ir solo a las prácticas que él quería o que él consideraba importantes, cual disgustó al director técnico, el cual optó por bajarle el dedo. Al ser expulsado de las pruebas, regresó al Perú, pero ya en el ocaso de su carrera y con tan solo 25 años, y es que ningún equipo parecía mostrarse interesado en contratarlo, pero sorpresivamente Unión Guaral decidió ficharlo por una temporada, aún con la fe ciega de volverlo a ver como en sus mejores momentos, y hasta se corrió el rumor de que los jugadores del plantel hicieron una apuesta para ver cuánto tiempo duraba Sotil en el equipo, y aunque no sabemos quién la ganó, lo que sí sabemos es que este fue el peor año de Sotil, pues tan solo duraría una sola temporada y para colmo descendería con su equipo. Para este punto llegaría a pasear su fútbol en La Victoria, donde el mayor recuerdo que se tiene de él es ser repudiado por la hinchada crema, pues Sotil alguna vez en su estancia en Ate juraría ante los hinchas jamás ponerse la camiseta del clásico rival, promesa que obviamente no pudo cumplir. Tras esto tendría una pequeña oportunidad de jugar en Bélgica, lugar donde tardaría más en llegar que en ser echado, y tras regresar a Perú pasaría por infinidad de clubes, y sin darse cuenta el tiempo iba pasando, y es que los clubes podrían perdonarle muchas cosas, pero el tiempo no perdona a nadie, y sin darse cuenta este fue pasando, y Johan ya no era el chico rebelde de 23 años que pintaba para crack, ahora tenía 38 años y se encontraba jugando en equipos de segunda división, pero sin brillar como en sus comienzos, y estoy seguro que quizás volteando a ver sus camisetas del pasado se dio cuenta de que había desperdiciado su vida, había desperdiciado su carrera, y por esta razón decidió retirarse del fútbol. Este es un caso muy triste, pues se trataba de un jugador habilidoso, que se vio superado por las expectativas que el resto tenía, y que no supo lidiar con el peso de llevar el apellido de su padre. Sumándole a esto la fama prematura, nos dan como resultado a un jugador que arruinó su carrera por creerse la gran estrella, un crack, un ídolo, una leyenda, pero que ya de viejo se daría cuenta que tan solo desperdiciaría su vida, creyendo que era algo que no era. En el siguiente puesto tenemos a Loco Vargas. La historia de Loco Vargas todos la conocen, es más, tenemos un video sobre su historia. Fue un lateral izquierdo surgido en las divisiones menores de Universitario de Deportes, y que en su primer partido marcaría un golazo desde la media cancha. La potencia de Loco Vargas y su calidad con el balón eran innegables. Obviamente un talento así no se quedaría estancado en el fútbol peruano, daría el salto a Argentina, luego Italia, en el ya desaparecido Catania, y sus buenas actuaciones harían que la Fiorentina se fije en él, comprándolo y convirtiéndolo en uno de los mejores laterales izquierdos de Europa, con participaciones
actuaciones brillantes en la Champions, sorprendiendo a toda Europa tras pasar a octavos de final, siendo líderes de su grupo, algo histórico para el equipo italiano. En la selección peruana, si bien no consiguió grandes glorias porque la selección de esa época no le ganaba a nadie, sí era aquel que se ponía el equipo al hombro, y que en más de una ocasión uno de sus riflazos eran los encargados de maquillar amargas derrotas. El caso del Loco es muy especial porque fue de los pocos jugadores de su generación que verdaderamente desarrolló todo su potencial, y que en él tan solo quedaba mantenerse, pero no lo hizo. Prefirió estancarse en la Fiorentina, en lugar de buscar nuevos retos y engrandecer su palmarés, ese que brillaba por no tener ni un solo título, porque por más duro que suene, a pesar de la carrera exitosa del Loco en Europa, este nunca pudo ganar un solo título en toda su carrera, y lentamente llegaría su debacle. La Fiorentina se daría cuenta de que el nivel de Vargas comenzaba a bajar de manera alarmante, y decidieron prestarlo al Genoa. Ahí daría chispazo de su potencial, pero todo se acabaría cuando llegó el escándalo de Tilsa, que hizo que tanto medios nacionales como internacionales comenzaran a generar que el Loco perdiera credibilidad. Se iría al Real Betis, pero no duraría nada, y ya en el Loco se notaba una preocupante condición física, por lo que no le quedó de otra que regresar al club de sus amores, lugar donde más de uno creía que se pasearía, pero todo lo contrario. El físico de Vargas era tan malo que nunca más pudo jugar de volante. Era imposible que Vargas cumpliera con el recorrido que debía ser un lateral, y sus entrenadores, con tal de alinearlo, lo hicieron jugar hasta de defensa central, pero Vargas con 34 años ya no daba para más. Un día la temporada terminó y nunca más supimos nada sobre el Loco. Un jugador con un talento impresionante y con una carrera más que envidiable para muchos, pero de seguro en aquellos momentos de lucidez, mirando sus camisetas de la Fiorentina, de la U, de la selección, ha de pensar que si se esforzaba tan solo un poco más, si daba un poco más de sí, su historia pudo haber cambiado y pudo haber sido más grande de lo que hoy es. En el siguiente puesto tenemos al Cholo Sottil, porque la manzana no cae muy lejos del árbol, suelen decir. Y sí, ya sé, antes de que le des no me gusta el video, déjame que te explique. El caso de Sottil es muy curioso, pues este tenía un talento tan grande que su irrupción en nuestro fútbol no se dio en la primera división, sino que su irrupción se dio en la segunda división con el Deportivo Municipal, donde la sola presencia del 10 hacía que los estadios rebalsen de gente que quería ver las jugadas de Sottil. Ascendería a la primera división y formaría parte de un combinado de Alianza y Municipal, que jugarían frente al Bayern Múnich de Beckenbauer. Tras humillar al cuadro alemán con un marcador de 4-1, el Barcelona de España lo ficharía y le daría el dorsal 10 para que haga una dupla letal con Johan Cruyff. Ya en España, Sottil desplegaría su mejor fútbol, el cual podríamos considerar como su prime. Ganaría la Liga Española, sería uno de los verdugos de Real Madrid en aquella goleada de 5-0 y ganaría la Copa América. Pero tras esto también comenzaría el declive de Sottil, pues algo que siempre se omite al contar su historia es el hecho de que su estancia en Europa se acortó por su propia culpa. Pues al llegar a España no solo desplegaría su mejor fútbol, sino que también su peor versión como profesional. Las noches de España se volvieron su principal debilidad, y la principal razón de su bajón de nivel tan estrepitoso. Perdería la titularidad en el Barça pues había perdido explosividad, y su gambeta ya no era tan desequilibrante. Se dice que hasta el mismo Johan Cruyff trató de ayudarlo para que este se quedase en el equipo, pero sería el mismo Sottil quien lo convencería de no hacer nada. Regresaría a Alianza, pero ya nada sería igual. Para su bajón de nivel no había vuelta atrás, cada vez duraba menos en sus clubes y todo ese dinero que ganó en el Barcelona lo había despifarrado, a tal punto que para el final de su carrera tendría que trabajar de taxista para subsistir. No me malentiendan, Sottil fue un gran jugador, a tal punto de que Cubillas llegó a decir que Sottil era mejor que él. Imagínate el talento natural de Sottil, que sin tomarse su carrera en serio tiene uno de los puestos más altos en los peldaños de nuestra historia futbolística, el 10 del Barcelona y campeón de América. ¿Cuántos jugadores pueden jactarse de eso? El gran problema es que pudo dar muchísimo más. La carrera de Sottil fue muy brillante pero muy corta a la vez, como una estrella fugaz que cautiva con su brillar pero que desaparece rápidamente en la oscuridad. Y si tan solo se lo hubiera tomado en serio un poco más, hoy en día estaríamos hablando quizás del mejor jugador en la historia de nuestro fútbol. En el siguiente puesto tenemos a Valeriano López, conocido también por ser la promesa perdida de la época de Lolo. De Valeriano López ya hemos hablado en el canal, tenemos un video sobre su historia y también sobre su decadencia. Hemos hablado de su casi ridícula facilidad para marcar goles, que inclusive superaba las estadísticas de Lolo, pero su vida bohemia nunca lo dejó de mostrar más de su talento, ese que desplegaría y que asombraría a más de uno en el Boys, y que sería suficiente para opacar al mismísimo Di Stéfano cuando ambos jugaban en la liga colombiana. El talento del cañonero era tan impresionante que hasta Santiago Bernabéu, el presidente
presidente del Real Madrid de esa época, lo tuvo como su primera opción para llevarlo al Real Madrid. Y todo esto por encima de Di Stéfano, oferta que el peruano rechazaría. A diferencia de Lolo y Villanueva, quienes debían quedarse en el Perú para poder ser convocados, Valeriano no tenía esos problemas, porque hace mucho tiempo que había sido expulsado de la selección por indisciplina. Se dice que ofertas nunca le faltaron, pero que él las rechazaba por su mero conformismo. Su carácter rebelde y sus adicciones terminaron por pasarle factura más temprano que tarde. Los hinchas de Deportivo Cali cuentan que muchas veces estos le aventaban billetes al delantero, y él lo que hacía era enrollarlos y lo fumaba como si fueran cigarros. Paradójicamente, todos esos billetes que fumó nunca estuvieron en su lecho de muerte, sumergido en la pobreza y en la soledad absoluta. En el último puesto tenemos a Alejandro Villanueva. Villanueva nació en el Rímac, lugar donde aprendió a jugar y amar el fútbol. Tiempo después su familia se mudaría a Barrios Altos, lugar donde terminaría de pulir su talento. Cuenta la leyenda que un día llegaron a Lima los futbolistas uruguayos que campeonaron en los Juegos Olímpicos de París, quienes entrenaban muy cerca de donde vivía Manguera. Al enterarse de esto, el pequeño de tan solo 16 años podía pasar horas mirándolos entrenar, hasta que a uno de ellos les llamó la atención de que un niño les prestara tanta atención, por lo que lo invitaron a entrenar con el equipo, pues nunca faltaba ninguno de los entrenamientos. Para la época el fútbol se jugaba de manera muy simple, era el fútbol físico, de centros y pases largos, ese que nos había dejado los ingleses de Lima Cricket como legado. Los uruguayos jugaban al toque, hacían triangulaciones, pero Manguera jugaba a otra cosa. Él hacía guachitas, sombreritos y bajaba el balón con una elegancia poco antes vista. Rápidamente superaría a sus compañeros de entrenamiento y comenzaría a probar suerte en distintos equipos donde no sería tomado en serio por su gran altura y también por su contextura muy delgada, a tal punto de que llegaría a jugar de portero a la fuerza en el Sport Inca. Sería el teniente Ruiz quien por fin se daría cuenta de la calidad de Manguera y por fin lo harían jugar de delantero, posición que nunca más abandonaría. Su juego vistoso rápidamente cautivaría a los dirigentes de Alianza Lima, quienes lo ficharían. Con los íntimos ganaría 6 títulos y sería uno de los jugadores que deslumbraría con su juego en las Olimpiadas de Berlín, además de ganar los Juegos Bolivarianos con la selección. El resto de su historia ya es conocido. Es más, tenemos un video en el canal donde contamos con lujo de detalle su historia y su carrera. Ahora quiero que dimensiones qué tan grande era el talento innato que tenía Manguera, que su juego marcó un antes y un después en el fútbol peruano. Ese fútbol que hoy tanto amamos ver y que levanta a todos de sus asientos. El chocolate que fue producto de la creatividad de un solo hombre. Tan grande fue el legado de este jugador que hoy en día todo el país concibe su estilo de juego como el estándar de calidad y la máxima expresión de nuestro fútbol. Ese fútbol de barrio, creativo, pistero, conchudo. Villanueva llegó a nuestro fútbol para dar un poco de show a un deporte simple, que carecía de espectáculo. La elástica, las guachas, el pase del desprecio, lo que para muchos son solo lujos, para Villanueva era lo más simple de su repertorio. Hasta la chalaca, que para muchos en esa época era tan solo un mito, fue popularizado por Alejandro Villanueva. Y ya lo sé, con este antecedente más de uno se preguntará: 9, si Villanueva era tan bueno, entonces ¿por qué no es más reconocido? ¿Por qué no jugó en mejores equipos? Verán, lamentablemente su calidad siempre se vio opacada por su vida bohemia. Las fiestas, la noche y el alcohol fueron mermando cada vez más su capacidad física, a tal punto de que sería uno de los protagonistas del primer descenso de Alianza Lima. Y si bien lograría ascender a la primera división, Villanueva ya no era el mismo. Su vida bohemia terminó por acabarlo a un ritmo tan exagerado que la hinchada llegaría a pifiarlo por primera vez en toda su carrera. Y fue en ese momento que Villanueva supo que no había vuelta atrás. Colgó las botas y con 35 años fallecería de tuberculosis. Villanueva se fue dejándonos el legado del chocolate, del yogo bonito peruano, pero poéticamente también nos dejó el legado del jugador talentoso pero fiestero y de mala cabeza. Fue lo mejor y lo peor de ambos mundos. Su talento para regatear indudablemente fue demasiado grande, pero lamentablemente jamás pudo regatear sus adicciones. Y no me puedo ir sin mandar un saludo a Plumífero 2.0, Luis Framírez 810, Aspa.si, Salvador Málaga, Luisal, Jordan Anthony 9, Ghost-Rage 29, Brian Lizat y Josuem 17. Recuerda que si quieres que te salude o si tan solo quieres charlar un rato sobre fútbol, solo tienes que seguirme en Instagram, que el enlace está en la descripción. No he podido subir videos por la universidad, pero este mes se vienen muchos más videos y más sorpresas. Pero suficiente sobre mí, ahora dime tú qué piensas. ¿Estos jugadores pudieron haber sido mejores si tan solo se hubieran centrado un poco más en sus carreras? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios, que yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Y conmigo será hasta un próximo video.